Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos a esta semana para hablar de diferentes distinciones de coaching ontológico para enfermería. Y hoy vamos a hablar de un tema difícil, posible e interesante. ¿Sí? Muy bien. Por ahí fui haciendo algunos avisitos como para crearles la expectativa de que íbamos a hablar, ¿no? Bueno, de a poquito me fui haciendo un guión para poder conversar con ustedes, ¿no? Hola, bienvenidos. Muy bien. Entonces, muy bien. Este tema hábitos es para tomar conciencia, por un lado, y por el otro es tomar práctica también, ¿no? Bien, nosotros cuando empezamos esta serie de encuentros hablamos de autocuidado, ¿sí? En enfermería, que por ahí debe estar el material dando vueltas en YouTube o en la página de acá de Instagram. Y en el tema del autocuidado se relaciona con hábitos, porque justamente el perseverar una costumbre hace que nosotros tengamos un hábito. El 40% de los hábitos que tenemos en la vida cotidiana tienen que ver con rutinas que ni las pensamos. Hola Pau, bienvenida. Que ni los pensamos. Ducharnos, lavarnos los dientes, agarrar la llave para salir, tantas otras cosas. Prepararse la ropa para el día siguiente, escribir, planificar y tantos otros hábitos que no somos conscientes. Pero hay algunos que nos resultan difíciles transitar, ¿no? Por ejemplo, hacer actividad física continuamente, elegir una alimentación saludable, levantarnos temprano. Hay algunos hábitos que nos cuestan, a pesar de que cuando los practicamos sentimos un placer inmenso, ¿no? Cada uno va a pensar a ver qué hábitos tiene y mientras me escuchan lo pueden escribir. ¿Qué hábitos tiene en la vida cotidiana y fuera de los que son rutina, cuáles tienen una repercusión más importante? Por ejemplo, hay personas que recomiendan todos los días anotar lo que gastamos. Así sea un chocolate en el kiosco, anotarlo, para llevar un orden en los gastos, ¿no? Por ejemplo, sería otro hábito. Hoy vamos a hablar de un grande del desarrollo personal que se llama Stephen Covey y que fue el redactor del libro Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Nosotros en enfermería es muy probable que todos ustedes sean muy efectivos
hayamos sido muy efectivos, pero a un costo terrible. ¿Por qué? Porque eso de querer hacer todo y querer hacerlo bien, a veces nos cuesta la vida. ¿Por qué? Porque no sabemos que cada 2 horas deberíamos descansar 5 minutos, aunque sea pararnos a mirar por la ventana, ¿sí? Pero resetear la cabeza, ¿no? Entonces, estas cuestiones son las que nos van a ayudar a poder tener en cuenta lo que él propone para tener hábitos que no nos cuesten tanto esfuerzo hacerlos, porque esa costumbre debe perseverar en el tiempo y, como la palabra lo dice, ser habitual. Muy bien, vamos a verlos, a ver cuáles son los que propone Stephen Covey. Antes de eso vamos a hacer una breve reflexión que tiene que ver con un postulado de Viktor Frankl, donde él dice que nos pueden robar cualquier cosa menos la libertad interior de elegir. O sea que ocasionalmente nosotros podemos estar viviendo determinadas cuestiones, pero mentalmente podemos sentirnos libres frente a esa cuestión. ¿Por qué? Porque la mente, digamos, está en función de lo que nosotros elegimos o de lo que nosotros vamos decidiendo. Viktor Frankl dice que podemos subordinar los sentimientos a nuestros principios y a nuestros valores. Eso es como para tener una red, ¿sí?, para sustentar lo que propone Covey acerca de los hábitos. Los hábitos son 7 y el primero quiere decir ser proactivo, ¿sí? ¿Qué pasa con esto? Por ejemplo, yo tenía una compañera, como les decía, que era súper eficiente trabajando en asistencial. Digo era porque ahora ya no está trabajando, porque era de mi época y está jubilada. Súper eficiente. ¿Y qué pasa? El cansancio y la fatiga la fue cansando, desgastando, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Habló con su supervisora de enfermería, le propusieron unas sesiones con un coach, con un acompañante, para ver qué hábitos ella podía cambiar y aliviar esa fatiga laboral que tenía. Atentos, porque esto puede existir al día a día y nosotros trabajar con mejor performance, no para estar en la cómoda, sino para evitar equivocaciones. Y ustedes saben que cuando estamos medicando, por ejemplo, es horrible las interrupciones. Y hay gente que te para y te pregunta algo. Y vos, hay lugares que se ponen un chaleco y dice haciendo medicación, no molestar. Entonces saben que a esa persona no le tienen que preguntar nada, porque la persona va, si no te atrasás haciendo la medicación, si vas haciendo esa tarea y contestando a otras personas que se cruzan en el camino. Entonces, las respuestas asertivas ahí nos tienen que salir de la galera, como para que nosotros, sin contestar mal a una persona, respetemos ese espacio
en el cual estamos cumpliendo una función importante como hacer la medicación. Terminadas las historias, seguimos pensando en el primer hábito, que es ser proactivo. Ser proactivo es ser decidido, es ser activo, es lo contrario a responder no sé, ni idea, qué de medicación que hay hoy, faltó fulanito y no nos mandaron reemplazo. Quejarnos y quejarnos, que muchas veces tenemos razón, pero sepamos que es tóxico. Hola Estela, bienvenida. Sepamos que es tóxico estar quejándonos todo el tiempo. Eso se llama ser una persona reactiva, o sea, que el opuesto de proactivo es ser reactivo. ¿Podemos quejarnos? Sí, pero poquito, porque la queja es adictiva, porque segrega dopamina. Y el cerebro, como tiene dopamina por un ratito, repite y repite y repite. En cambio, es mejor buscar salidas eficientes, elegantes, confortables, que también nos van a generar bienestar, y justamente no es la queja. Me dieron los peores pacientes, siempre pasa lo mismo, y así ustedes también pueden hacer una lista de las quejas que dicen o de las que escuchan, mientras me están escuchando, como para recalcular, ¿sí? Es decir, a ver qué puedo corregir si es que esto me está sucediendo. Bien, a veces con estas, teniendo control o teniendo registro de que esto está pasando, podemos invitar a nuestro compañero a que alivie esa queja o que se salga del control de los defectos ajenos, porque eso también es un hábito que nos va a generar tóxicos, nos va a generar adrenalina, nos va a generar cortisol, ¿sí? Bien, nosotros estamos diseñados como para pensarnos en qué estamos invirtiendo nuestro tiempo y nuestra energía. Darnos cuenta qué estamos haciendo. Si estamos siendo proactivos o si estamos siendo reactivos. ¿Hasta ahí vamos? Bien. Covey cuenta que escribió este libro para cambiar un poco el paradigma de las cosas y de las personas, y sobre todo todos los neurotransmisores que se generan en nuestro cerebro según el hábito que podamos decidir elegir. A veces no lo decidimos, pero nos encontramos que estamos plantados en él. Entonces podemos corregir, podemos cambiar, si hacemos alusión a lo que menciona Víctor Frankl, ¿sí? Que nos pueden robar unas cuantas cosas menos la libertad de pensar. Las personas a veces nos centramos más en las apariencias físicas, en el tener, en mirar lo que se hizo, mirar lo que se puso. ¿Y para qué nos sirve esto? Más vale preguntémonos ¿para qué nos sirve? ¿Qué hago con esto que ocurre? ¿En qué me concierne a mí y en qué no tengo nada que ver? Entonces, de esa manera nosotros vamos enfocándonos en la actividad que tenemos que realizar. Mientras nosotros estamos en nuestro horario de trabajo,
no podemos hacer otra cosa que no sea lo que allí está planteado. ¿Por qué? Porque tenemos una tarea asignada, pacientes asignados, suenan los timbres, interactuamos con otras personas. Entonces, estar centrado en la tarea, esto también lo pueden relacionar con el encuentro de la semana pasada, trabajo en equipo. ¿Sí? Bien. El segundo hábito que propone Stephen Covey es tener un fin en mente, ¿no? Y hablando de esto de ser proactivo o de ser reactivo, podemos decir, hoy voy a ir a trabajar y voy a tratar de evitar distracciones. ¿Y cuáles pueden ser las distracciones? Y conversar de más con un paciente, distraerme con una revista que tenga el paciente, engancharme con el programa de televisión que está mirando el paciente. Y todos esos son minutos que corren y que a mí me desenganchan de mi cabeza. Entonces, asertivamente le decimos a la señora o el señor, mire, voy a seguir atendiendo otros pacientes. ¿Usted precisa algo más? Porque cuando termino me puedo dar otra vueltita y cumplirle con esa vueltita. Pero nos salimos porque hay gente que es demandante en la conversación y nosotros tenemos que ser hábiles como para capitalizar esto que se llama tiempo, que es tan difícil de organizar, y más en enfermería que estamos expuestos a emergencias y que nos desacomoda todo. Podemos planificar mucho, pero esto nos desacomoda todo. Entonces, por ejemplo, entrar con un fin en mente, evitar las distracciones, es una cartita en la manga que me va a crear tiempo para después. ¿Por qué? Porque alcancé a hacer todo con menor estrés. ¿Hasta ahí vamos? Bien. Otra de las cuestiones, y que esto lo sabemos muy bien en enfermería, es priorizar. Todos sabemos que dando prioridad a lo que ocurre de mayor envergadura, de mayor gravedad, de mayor riesgo, sobre todo a futuro, es lo que tenemos que resolver primero. O también hacerlo más difícil primero, ¿sí? Entonces, ser proactivo, comenzar con un fin en mente y priorizar nos va a dar, dice Covey, una victoria de la vida privada, porque nosotros estamos trabajando y tratando de gestionar estas tres cuestiones que son personales. No tenemos por qué contarle a otra persona en qué estoy trabajando yo para redireccionar mi estilo personal, mi estilo profesional. Por eso Covey le llama victorias de la vida privada. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? ¿Alguna preguntita? Muy bien. Vamos con la segunda parte, ¿no? En este libro, Stephen Covey menciona el cuarto hábito como ganar. Y ustedes saben por qué en algunas capacitaciones existe este postulado. ¿Qué quiere decir ganar? Que todos tenemos algún beneficio en relación a un tema, a una directiva, y que en esta cuestión tal vez tenemos que atravesar conversaciones difíciles para ponernos de acuerdo. Y recuerden otro datito, no
hay recetas, hay acuerdos potentes. Entonces, en esos acuerdos potentes que podemos llegar a lograr, vamos a ganar todos. ¿Y qué quiere decir que todos ganan? Que alguna cosita cada uno vamos a ceder. ¿Hasta ahí vamos? Porque si no, ¿cuál sería el otro panorama? Que uno gane y el otro pierda. Por ejemplo, A gane y B pierda. Que B gane y A pierda. Que los dos pierdan porque nadie cede. Y ahí es donde nos alejamos del ganar. ¿Sí? Muy bien. Otra de las cuestiones que sigue en los hábitos de la gente altamente efectiva o altamente eficiente, y les digo, no dudo de la eficiencia de ustedes, sino que propongo incorporar hábitos para ganar tiempo, para lograr momentitos de relajación, ¿sí? Porque escucharlos suena simple, pero implementarlos es lo que más impacta en nuestras posibilidades de trabajo, en ser felices, en ser exitosos. Entonces ahí vamos trabajando en reajustar lo que necesitamos. Tomemos una entidad por vez. Hoy no me distraigo. Mañana digo, bueno, hoy no me distraigo y me levanto 15 minutos antes. Y así cada día, y digo, este mes voy a incorporar 3 hábitos, que no es poca cosa. Es un trabajo personal y de la voluntad. Acuérdense que cuando hablábamos del trabajo en equipo, decíamos que conformar un equipo es una decisión, ¿sí? Y hay que entrenar la voluntad para crear diferentes consensos. Volvamos a los hábitos. Bien, el hábito que sigue de ganar es muy interesante porque dice buscar comprender antes que ser comprendido. Eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque buscar comprender lo que hace es activar la escucha o estimular la percepción. ¿Qué está pasando a mi alrededor? ¿Por qué surge esta incomodidad? ¿De qué estamos hablando? ¿Quién está raro hoy? ¿Qué le pasa? Entonces, en esta expectativa de descubrir en qué voy a comprender a la otra persona, para lo cual tal vez tengo que entablar una conversación, hacer alguna pregunta, mencionarle algún detalle que expresó. Y para todo esto hay que buscar oportunidades, porque a veces las situaciones están fuera de control o nosotros estamos sobredimensionados. Entonces, escuchar es comprender antes que ser comprendido. Y en ese ida y vuelta de todos los eventos de la vida que nos van ocurriendo, nos vamos enfocando en qué estamos haciendo nosotros para no tener que culpar a los demás y tener el control de nuestras vidas, que es el ser, ¿sí? S-E-R, ¿sí? ¿Y qué es esto? Es
cuando al principio de estas conversaciones decíamos que el ser desde el coaching es lenguaje, cuerpo y emoción. Acá estamos hablando del lenguaje corporal que estamos observando y del lenguaje verbal y también de la emocionalidad que está a nuestro alrededor. Muy bien, entonces, ganar y comprender antes que ser comprendido. Y acá viene el sexto hábito que es potente, ¿sí? El sexto hábito tiene que ver con sinergizar. Es una palabrita que cada vez se usa más y que engancha muy bien con el trabajo en equipo. Crear sinergia, complementarnos, ¿sí? Entonces, vos haces A, yo hago B y los dos ayudamos a C a realizar D, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta cuestión de sinergizar es complementarnos, ¿sí? Porque significa que vamos a crecer todos, que no solamente va a ser el desarrollo propio, sino de todas las personas que estamos trabajando en un mismo lugar. Y, por ejemplo, todos nos vamos a comprometer a llegar en horario, que eso es una cuestión súper difícil de implementar para cada una de las personas. Poder hacer recorridas de observación, poder ir a realizar los procedimientos de a dos, ¿sí? Priorizar, o sea, mira, avísame si ves algo que no está bien, así lo corregimos. Y esos 5 minutitos o 10 minutitos que nos podemos ganar al final de la guardia, a lo mejor nos sirven para comentarla y que podamos decir qué bien que nos fue hoy, mirá qué bien que trabajamos, qué bien que salió esto, qué suerte que se fue fulanito de alta. Ese ratito de relajación, tomando un vasito de agua al final de la guardia, es saludable, ¿sí? Entonces, acá tenemos otro detalle más. Ganar, escuchar antes que ser escuchado y esta cuestión de sinergizar. A estos 3 hábitos, Stephen Covey los llama de la vida social o de la interdependencia. ¿Por qué? Los 3 primeros era la vida privada y estos 3 son los que nos van a hacer interactuar con nuestros entornos de trabajo, ¿sí? Entonces, si ustedes buscan, hay un gráfico muy interesante que ofrece como 2 triángulos invertidos donde en el centro se encuentra la interdependencia, ¿no es cierto? Esa facilidad de interactuar unos con otros, ¿sí? Muy bien. Estuvimos hablando entonces de ser proactivo, tomar la iniciativa, ser discreto, porque el ser proactivo y tomar la iniciativa a veces suena molesto o suena agresivo, o la persona que pone en palabras de una manera quejosa puede ser conflictivo, y a lo mejor está bien lo que está diciendo, solo que tiene que cambiar el estilo. Y ahí tenemos otro aprendizaje más
y ahí va jugando la asertividad, ¿sí? Bien. Íbamos diciendo que después de hablar los 3 hábitos de la vida privada, teníamos los 3 hábitos de la vida pública, ¿sí? Y esto tiene que ver con encontrarle un sentido a las cosas. Preguntarnos alguna vez, ¿soy enfermero? ¿Estoy bien? ¿Quiero seguir siéndolo? ¿Por qué quiero seguir? ¿Por qué no quisiera? Todo hay que escribir, ¿sí? ¿En qué me beneficia hacerlo? ¿En qué me perjudica ser enfermero? ¿Cómo soy como enfermero en mi vida? ¿No? Y entonces ahí es donde nosotros, si escribimos, vamos a estar ya haciendo ejercicios de coaching, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con la reflexión, ¿sí? Entonces, para poder lograr sinergia, tenemos que implementar algunas cuestiones, como por ejemplo, distribuir las tareas con equilibrio para que cada uno pueda conseguir su meta que se propone en el día, tener un propósito personal y colectivo en el día a día. ¿Para qué? Para definirnos un camino. ¿Cómo quiero ser? Siempre les voy a repetir esa pregunta. ¿Cómo quiero ser? ¿Cómo voy definiendo el camino en este ser y hacer enfermero? ¿Sí? ¿Cómo es mi autoconocimiento? ¿Cómo es mi autoconciencia? ¿Cómo es mi autoestima? ¿Cómo es la autorregulación? Autorregulación frente a si me enojo rápido, tengo control sobre el enojo, puedo practicar la asertividad cuando me expreso. Eso también tiene que ver con priorizar o con definir metas. ¿Cómo quiero ser? ¿Sí? Bien, hasta ahí vamos. Entonces vimos las 3 instancias de la vida privada y las 3 instancias de la vida pública, ¿sí? Y vamos a ver el 7º hábito, ¿sí? Que tiene que ver con afilar la sierra. ¿Qué quiere decir esto para Stephen Covey? Lo que quiere decir es que nosotros, eso de afilar la sierra, digamos, un señor que está desmontando va a afilar la sierra porque tanto cortar la madera se desafila y cuesta más y hay que hacer más fuerza. En nosotros, afilar la sierra quiere decir descansar cada hora 3 minutitos, aunque sea. Termino de higienizar un paciente, acondiciono todo, voy y me doy una vueltita hasta la otra punta del pasillo, miro por la ventana, me sonrío mirándome en el vidrio y me vuelvo, ¿sí? Ustedes dirán, ¿qué le pasa? Son ejercicios, prueben, ¿sí? Afilar la sierra. Terminamos otra higiene de otro paciente, depende cómo nos sintamos, vamos por uno más fácil. Después voy y tomo un vaso de agua, converso 2 palabritas y vuelvo al paciente que sigue. Siempre busquemos de trabajar de a 2. Esas son las pequeñas estrategias de afilar la sierra en nuestra profesión, ¿sí? Porque nosotros vamos a pasar
de ser unas personas dependientes, porque todavía no logramos los 3 primeros hábitos, que son los que nos van a dar la independencia, y cuando logremos los 3 siguientes vamos a tener interdependencia o independencia. Las dos cosas nos van a pasar, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a estar más seguros de nosotros mismos, vamos a estar más contentos, ¿sí? Y entonces vamos a poder interactuar con los compañeros y vamos a poder tolerar tal vez más esas incomodidades o esas inconsistencias que encontramos al interactuar. Y también otra de las cuestiones que pasan es explicar a otra persona que es nuevo, que no entiende, y todo eso hay que convivir, más la demanda del sujeto de atención, más la demanda del familiar, más la demanda de una pregunta de la mucama, si está en ayuna, si no está en ayuna, el kinesiólogo que necesita algo, el de laboratorio que pide otra cosa, el señor de rayos que dice me ayudas a movilizar para hacer la placa, y así sucesivamente van a aparecer sin número de cosas a los que nosotros tenemos que dar respuesta. Entonces, afilar la sierra es interactuar con las personas con alegría. Pero la alegría no es ese jolgorio o la chabacanería. Atento con eso. Es estar contentos, pero sin perder la elegancia, sin perder el estilo, estando atentos a lo que ocurre en nuestro interior, porque nosotros lamentablemente estamos expuestos al imaginario social. Entonces la gente pasa de un lado a otro todo el día riéndose, suena el timbre y no van, y así ustedes saben mejor que yo todo lo que se puede llegar a decir. Atento con esto, ¿sí? Y ya me estoy pasando del tiempo. Bueno, recuerden, 3 primeros hábitos, pasamos de la dependencia a la interdependencia. Los 3 segundos pasamos a la interdependencia también, pero con mayor autonomía. Y el 7º es afilar la sierra. ¿Qué quiere decir? Tomarnos esos minutitos necesarios para resetear, porque cuanto más atentos podamos estar, mejor nos va a salir la tarea y menos riesgo de equivocarnos vamos a tener. Bueno, les recuerdo que la semana que viene nos vamos a encontrar a esta misma hora y que ya están disponibles los ebook de coaching para enfermería. Me preguntan por mensaje privado en Instagram. Un saludo grande para todos ustedes. Muchas gracias por haberme acompañado y espero que este ratito que les he dedicado sea de extrema utilidad para ustedes. Un abrazo grandote.